Esto es Más allá de la procrastinación, un podcast para romper la fricción y tomar acción. Mi nombre es Felipe López Rudas y seré tu host el día de hoy. Empecemos. Bienvenido, bienvenida al episodio del día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre un tema fundamental para romper la fricción y tomar acción, ir más allá de la procrastinación. Así que ese tema es la claridad. Este episodio es para ti si en este momento de tu vida estás sintiendo como falta de motivación, falta de energía. Es como que las cosas ya no tienen sentido, no me dan ganas, siento excesiva pereza y simplemente prefiero dejar las cosas para después. O si por el otro lado muchas veces no es que tenga problemas con la motivación, sino que es más un tema de no sé qué decisión tomar. No tengo la claridad suficiente para elegir una dirección. O sea, no sé si quedarme en el trabajo, lanzarme a emprender o lanzarme a una nueva posición en otra empresa o quedarme y esperar, si terminar mi relación de pareja, seguir. Y procrastino esa decisión porque no tengo la claridad. Así que si ese es tu caso y estás procrastinando por alguna de esas dos causas, déjame decirte que este episodio está especialmente diseñado para ti. Hacia el final del episodio te voy a compartir los tips y las preguntas, más que los tips, las preguntas que necesitas empezar a hacerte constantemente para aclarar el camino y tomar acción para llegar a esos objetivos que tienes. Así que para empezar el día de hoy, vamos a hablar sobre el concepto de claridad. La claridad o la ausencia de claridad, obviamente, es la segunda causa principal que nos lleva a procrastinar. ¿Sí? Ese hábito de dejar las cosas para después, pues viene porque a veces simplemente no sabemos qué es lo que queremos. No tenemos la claridad de cuál es el siguiente paso, no sabemos qué camino elegir. Y pues eso nos invita a sentirnos abrumados, a sentirnos tristes, a sentirnos perdidos y naturalmente pues buscar un alivio inmediato y procrastinar. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la claridad, pero quiero expresarte esto. Hoy vamos a hablar sobre un concepto de claridad general en nuestra vida. Vamos a hablar un poco de propósito en la vida, de visión de vida, de identidad. Y vamos a dar el otro concepto de claridad específica que se refiere a esa capacidad para, cuando nos enfrentamos a una gran tarea, poder desglosarla y entenderla y ahora sí accionar. Hoy vamos a hablar de esa cosmovisión, vamos a hablar de tener claridad de nuestra vida. Entonces, empecemos con este concepto, la desconexión del yo futuro. Esa es la verdadera causa para procrastinar, cuando nos desconectamos de nuestro yo futuro. Resulta que ese ejercicio que normalmente te ponen en los colegios de dónde te visualizas en 5 años, dónde te visualizas en 10 años, en 20 años, y tú súper juicioso o juiciosa haces tu proyecto y se lo entregas a tus papás. Pues ese ejercicio realmente es muy importante porque nos genera una identidad, genera una imagen que se llama el yo futuro, que es esta visualización, esta imagen en nuestra mente que a lo mejor a veces podemos visualizar a través de imágenes y demás, o simplemente en nuestra mente. Y esa imagen de nuestro yo futuro siendo, haciendo y teniendo las cosas que anhelamos y queremos, nos motiva un montón. Sube nuestra energía, nos hace apasionados y nos permite tolerar incomodidades que normalmente no toleraríamos. Y por eso es que es tan importante tener una relación. Y esta es la clave del día de hoy. Se trata de tener una relación con nuestro yo futuro. ¿Sí? No se trata simplemente de hacer el ejercicio una sola vez a los 17 años y luego dejarlo por ahí tirado. No, es algo que tenemos que estar retroalimentando y comunicándonos entre nuestro yo del presente y nuestro yo futuro. Entonces, ese es el concepto que vamos a trabajar el día de hoy. Pero el problema es que nosotros no tenemos una relación con nuestro yo futuro, sino que simplemente a veces nos metemos en esta automatización, en este piloto automático, hacemos, seguimos las instrucciones de los demás y luego nos damos cuenta que no estamos donde queremos estar, no estamos ni enrutados y resulta que nos entramos a una crisis de sentido. Esos momentos en donde nada sabe bien, no tenemos motivación, no sabemos qué decisión tomar. Y ese es el problema de no tener esa relación constante, sólida con nuestro yo futuro. Así que la invitación es que entiendas el valor de este mensaje, entiendas que esto es
un significado, que esto es un concepto muy poderoso que todos nosotros debemos empezar a trabajar de forma consistente, ¿sí? Eso se trabaja de forma mensual, de forma anual. No solamente una vez haces el ejercicio cuando sales del colegio o estás por ahí en la universidad o estás haciendo el taller de crecimiento personal de turno. No, tú constantemente debes estar conectando con esa visión de vida, con ese yo futuro, con ese, en su caso, Felipe, que es ese coach que se para en ese escenario, que tiene ese podcast, que está haciendo y cambiando el mundo, porque esa imagen es la que me genera esa energía y es la que me genera esa claridad para tomar el nivel de decisiones y desarrollar el nivel de vida o estilo de vida que me va a permitir alcanzar esa visión. Entonces, esa es la importancia. Ahora hablemos sobre qué es lo que nos desconecta. ¿Qué es lo que nos desconecta de esta imagen? Y yo creo que ya lo acabo de mencionar y es esa automatización. Es ese andar en piloto automático todos y cada uno de los días de nuestra vida. Lo que necesitamos hacer es frenar ese piloto automático. En este momento, si tú estás pasando por esta situación, haz un freno en tu vida y saca un tiempo. Saca un tiempo para pensar en este tipo de cosas, para reconectar con ese yo del futuro dentro de 5 o 10 años. Pero es que ese es el mayor problema, que vienes, escuchas este podcast, pero luego sabes perfectamente qué es este concepto, pero no haces el ejercicio. Y necesitas hacer el ejercicio, necesitas sentarte en solitud con un lápiz, un papel y empezar a hacerte las preguntas que te voy a compartir a continuación. Y bueno, más bien la pregunta, porque es solo una pregunta la que genera toda esa conversación contigo mismo para acordar cuál va a ser tu imagen del yo futuro. Y para posteriormente, cuando tú diseñas esa imagen de tu yo futuro, pues naturalmente no quedarse simplemente con el sueño, ¿no? Con la idea, sino empezar a hacer la investigación de qué se necesita para llegar ahí. Y posteriormente generar un plan de acción. Y posteriormente generar esas metas, esos indicadores y todo lo demás que me va a seguir impulsando y llevando a esa visión. Entonces, esa es la lógica de todo el tema. Así que el mensaje hasta aquí es, saca el tiempo, frena todo lo demás y saca el tiempo. No es que tú no tengas tiempo, es que le das ese tiempo a otras cosas. Así que quita cosas que estén haciendo ruido y dedícale el tiempo a darte 30 minutos a la semana, por lo menos, o una hora para escribir y atender esta pregunta que te voy a hacer. Y seguramente ya la has escuchado, es muy básica, pero nunca pierde su valor. Y la pregunta y el consejo más grande para poder empezar a encontrar la claridad es, ¿quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me veo a mí mismo siendo en 5 años, 10 años, 15 años o 2 años, si quieres una visión mucho más corta? Para mí el tiempo perfecto está entre los 5 y los 10 años. Y esa pregunta normalmente nos genera como, uy, pues, ¿quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Escribe lo primero que se te venga a la cabeza. Uno de los grandes errores es esperar a tener la respuesta en la cabeza para empezar. Y eso sí que nos lleva a sobrepensar un montón y a procrastinar un montón. Pero no, empieza a escribir todas las barrabasadas que se te vengan a la cabeza y créeme que cuando tú le das tracción a tu mente y empiezas a colocarlo en plano en ese papel, las ideas empiezan a salir. Bueno, no, definitivamente me gusta mucho el servicio con las personas, me veo siendo gerente de talento humano, no, me veo emprendiendo definitivamente y viendo cómo es ese proceso porque me llama la atención, poniendo esto al servicio. Y cuando tú vas narrando esa historia de cómo te ves, quién quieres ser, tú empiezas a sentir internamente como ese sentido, como esa energía, como, hey, sí, esto me gusta, o sea, me gusta ese escenario. Y ese es el valor de soñar. Y por eso es que es tan importante que los adultos nos sigamos permitiendo soñar. Es fundamental que seamos capaces de colocar ese sueño y plasmarlo ahí. Y para este ejercicio no te invito a que seas realista. Te invito a todo lo contrario, que seas un niño, que seas una niña y que te pongas unas metas, perdón, que te pongas unos sueños inimaginables. Que tú digas, wow, esto es lo que quiero, pero en verdad. Por favor, no pongas lo que coloca el gurú de turno o lo que todo el mundo sueña, que es algo supremamente artificial. No, algo específico tuyo. No se trata de ser multimillonario y tener un helicóptero y tener una isla privada. Se trata de lo que realmente hace sentido para ti. ¿Qué es eso que realmente hace
sentido para ti. Y cuando te enfrentas a este ejercicio, no se va a resolver el problema. No se va a resolver el problema a la primera, porque lo que te digo, esto es una relación. Tú debes seguir nutriendo esa relación con tu yo futuro. Pero un primer ejercicio, una primera sentada, lo que nos va a dar es como la primera parte. Y eso ya va a ser muy valioso. Solamente quiero que tengas presente que no se trata de dejar tirado eso en la basura y ya, sino que es volver a ese yo futuro, a esa visión de vida donde yo me visualizo siendo una persona de familia, siendo una persona que viaja por todo el mundo, siendo una persona que es súper amable, que sirve a los demás, que es una persona, ¿quién te visualizas siendo? Y ese es el valor. Y lo que salga, lo que es primero que se te venga a la cabeza, o sea, un viaje, o sea, caridad, o sea, estar más tiempo con tu familia, ponlo ahí, porque ese es el primer paso para tener ese nivel de claridad. ¿Listo? Una vez tienes ese nivel de claridad, que tienes ya una visión, así sea escrita, ¿sí? Ya tienes una visualización un poco más clara, ojalá ponle un tiempo, 5, 10, 15 años, y lo que va a pasar ahí después es que, ya tienes la imagen, el big picture, ya tienes eso que te llena de energía por dentro, ¿cierto? Pero pues igualmente teniendo eso, no es que ya sabes perfectamente qué hacer. Ahí el paso a seguir es 3 cositas. ¿Qué recursos necesito para llegar a esa visualización? Hay que hacer una investigación del tema. ¿Qué conocimientos necesito para llegar a esa visualización? Y finalmente, ¿qué habilidades necesito desarrollar para llegar a esa visualización? Así que esa investigación es lo que sigue. Ya tienes la visualización, ahora es cómo. Hay que empezar a preguntar cómo. Y así vamos de una imagen súper linda, súper ideal, a algo mucho más concreto. Y cuando ya haces esa investigación porque buscaste un referente, porque le preguntaste a la persona que ya hizo ese viaje o que tiene ese estilo de vida que tú quieres, luego viene el tema más importante y es el plan. Ya bajas eso a un plan de acción. Y hoy no vamos a hablar sobre plan de acción, sino que va a ser en el próximo episodio donde vamos a hablar un poco más de los métodos y la organización. Pero sí quiero dejarte un concepto muy importante, las metas. Las metas se diferencian de los anhelos porque suenan así. Un anhelo es, yo quiero ir a Japón. O, no, yo quiero ser muy abundante financieramente. Eso es un anhelo, eso es un sueño. Pero una meta es ese anhelo enfrascado en una marca de tiempo. Y es para junio de 2030 o 2027, yo voy a estar en Japón. Eso es una meta. Porque es algo muy específico, es un resultado muy específico marcado en una franja de tiempo. Junio del 2027, junio del 2030. ¿Listo? Hay un deadline. Eso es lo que diferencia. Así que ponte esa visión después de hacer esa investigación donde ya tienes más información y ahí sí dices, ok, ¿cuáles van a ser mis metas de este año? ¿Cuáles van a ser mis metas de este semestre? ¿Listo? Y la primera va a ser 1, 2, 3. Te recomiendo un máximo de 3 metas. Y eso es lo que necesitamos para tener ese nivel de claridad generalizada. Ese es el primer paso. Y lo más importante es una relación. Lo segundo más importante, saca el tiempo para esa relación contigo mismo, porque entiende que donde tú estás hoy en día, aquí, mientras escuchas este podcast, es simplemente la suma de todas las decisiones que has tomado hasta hoy. Y adivina qué, donde vas a estar en un futuro es simplemente la suma de las decisiones que tomas en un futuro. Y esa toma de decisión va a ser mucho más efectiva si tú aclaras la imagen del futuro. Si tú dices, yo me visualizo en esto, en este país, con esta profesión, con este tipo de pareja. Y así vas a poder tomar unas mejores decisiones ya. No se te va a garantizar el resultado porque no controlamos el futuro. Para eso no es una visión. Una visión es para motivarnos y una visión es para tener una dirección y poder tomar decisiones coherentes a esa visión. Así que eso es lo que te tengo para el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar. En el próximo episodio ya vamos a hablar más específicamente de la claridad específica, de cómo enfrentar ya esas metas que nos abruman un poco y que muchas veces nos generan mucho estrés y terminamos procrastinando. Pues bueno, vamos a hablar de ese concepto tan específico, vamos a hablar de técnicas, vamos a hablar de conceptos poderosos
para poder enfrentar esas situaciones que nos generan algo de incomodidad y tendemos a procrastinar. Así que muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Aplícalo, ponlo en práctica, atrévete, falla si es necesario, pero hazlo. La cura contra la inacción es la acción. Sé que suena fácil, pero así es. Ya sabes que si quieres escuchar un poco contenidos más cortos y específicos sobre procrastinación, sígueme como @crececonpipe, Instagram, TikTok. También puedes seguirme en YouTube y recuerda que me ayudarías muchísimo suscribiéndote a mi canal de YouTube si estás viendo esto en YouTube o siguiéndome en alguno de los canales donde publico este podcast. ¿Listo? Spotify y demás. Así que muchas gracias por tu escucha y tu atención el día de hoy y recuérdalo, es simplemente un tema de dar pequeños pasos consistentes que te van a llevar hacia donde quieres estar. Muchas gracias. Chao, chao.